Amigos, muy buenos días. Hoy pierde uno los días, las fechas, pero hoy es martes, de eso sí estoy cierto, y son las 8:20 y es hora de empezar el programa que diariamente transmite Cambio de Michoacán para el público en general. Lo transmite y además hay una reseña al siguiente día de lo que aquí se trata. Así que pues damos los buenos días a nuestros visitantes, que ya son, no visitantes, ya son nacidos permanentes miembros de este programa. Pues muy buenos días. Y bueno, al estimado auditorio queremos comentar algunas cosas de los muchos crímenes que se han cometido en el país en contra de los propios intereses nacionales, en contra de la ciudadanía en forma genérica, porque hemos visto que en el transcurso de tantos años no hay alguien que pague por esos crímenes. Y sale esto, cuando menos me nació el interés de platicarlo, porque en la República Hermana de Guatemala, el dictador que fue en los años de 80, 90, no recuerdo bien la fecha, 2 años duró la dictadura, Ríos Montt, fue juzgado en estos días pasados, en varios meses pasados, por crímenes de lesa majestad contra el pueblo de Guatemala, fundamentalmente contra los dueños realmente de esos territorios que fueron los mayas y algunas sectas o algunas tribus descendientes o familiares de los mayas, los ixiles. Ahí hace unos años hubo un exterminio, hubo una matanza de 1,700 o más de gente indígena, los fueron arrancados de sus lugares, de sus terruñas, de sus tierras, se las fueron confiscadas, violaron a mujeres, mataron a niños, todo siendo él dictador de Guatemala. Entonces pasan los años, las cosas empiezan a cambiar en Guatemala, vienen gobiernos que son electos democráticamente y hoy le tocó el turno a Ríos Montt y ha sido condenado a cerca de 80 años, no me acuerdo, 80 años, cuando este señor ya tiene una edad de 80 y tantos. Es decir, si el dictamen, el juez ya determinó la culpabilidad y está condenado a 80 años de cárcel, seguro que van a impugnar esa resolución. Recordemos que es un militar y que no se ha perdido todavía el militarismo plenamente en Guatemala, así que pues seguramente que cuando menos ya fue juzgado. No sabemos cuáles sean los resultados que aparezcan el día de mañana o qué otras argucias realicen los defensores para sacarlo de la cárcel, pero ya está juzgado. Y aquí en México me hago yo la pregunta, bueno, han pasado sucesos muy especiales, por ejemplo en Cuernavaca, Morelos, en 1960 y tantos, no tengo las fechas precisas, pero lo de menos es la fecha, cuando asesinan a la familia a Jaramillo, un líder campesino, y asesinan a su esposa que estaba embarazada y a sus hijos. Es decir, llega un pelotón del ejército, los detienen ahí en la casa muy humilde que tenía, los sacan al patio y sin decir agua va, los asesinan, los masacran. Ese crimen quedó ahí impune, no se castigó a nadie, fueron elementos del ejército y se olvidó. Años más tarde, al término de la presidencia usurpada de Carlos Salinas de Gortari, es nominado candidato a la presidencia de la República Luis Donaldo Colosio. Entonces, Luis Donaldo Colosio pronuncia un discurso en su toma de protesta como candidato del Partido Revolución Institucional, un discurso que fue, no digo que una amenaza para el presidente de la República, pero sí una advertencia de que las cosas con él iban a cambiar. ¿Y qué sucede con la vida de Luis Donaldo Colosio? Llega a Lomas Taurinas, en el estado de Baja California, hay un mitin ahí y hay un complot y lo matan.
y se pierde el rastro del asesino, se involucran una serie de gentes que no tenían absolutamente nada que hacer en ese sitio para la investigación o para la atención, es decir, y revuelven absolutamente todo, hacen un revoltijo, una situación de se pierden pistas, no se sabe quién es, y finalmente hay un culpable, lo asesinan. Es decir, matan a uno y otro lo castigan y creo que ya está por salir de la cárcel, ¿no? Es decir, pero el culpable intelectual de ese asesinato no ha sido... Y así podremos mencionar muchos otros casos. Bueno, ¿qué dato curioso me da Efraín Ríos Gómez Montt en Guatemala? Que dura prácticamente 1 año y meses, posteriormente sale por otro golpe de Estado, pero algo muy curioso es que sigue vigente en la vida pública de Guatemala. Posteriormente a su salida en los años 2000, 2 veces es diputado, tanto él como su hija, y fundan un partido político, el Frente Republicano Guatemalteco, llevan a Alfonso Portillo a la presidencia de la República y ha sido considerado por los guatemaltecos uno de los peores gobiernos acusados de corrupción. De hecho, fue detenido también hace poco. Y actualmente, después del 10 de mayo que se dio la condena de 80 años a Gómez Montt, Ríos Montt, perdón, la polarización que se da en Guatemala por su detención, eso también me parece muy similar a lo que sucede en México. O sea, las matanzas, la clase política dominante que sigue viviendo y teniendo privilegios, pero el grado de polarización en donde grupos empresariales piden se anule la condena que tiene este general militar y que se retribuya el proceso. O sea, que no es algo muy similar a lo que sucede en este país donde se está enfrentado o donde se vive una gran división ideológica, mi punto de vista. Sí, bueno, este tenor pues, creo que el hecho de que se llegue a enjuiciar y a declarar culpable a un dictador de una de las repúblicas latinoamericanas más bananeras por antonomasia y que abusó hasta el cansancio en ese periodo de un poco más de 1 año de la sevicia, de la violencia de Estado, aplastando a más de 1,700 vidas humanas por el simple hecho de disentir de los intereses transnacionales, considero que marca un precedente y creo que pues lo juzgan, lo sentencian en Guatemala, pero la lección va para el país del norte, va para México, que en muchas ocasiones no nos atrevemos como nación a sentar en el banquillo de los acusados a los exfuncionarios, a los expresidentes, exgobernadores, todos aquellos que han tenido un cargo público y que no han podido rendir cuentas, que han estado involucrados en hechos delictivos. No es ningún secreto que en México hay un enorme tráfico de armas, que hay un tráfico de drogas, que hay una gran corrupción en el ámbito del sector productivo. Tolerada por el gobierno, tolerada y auspiciada por el propio muchas veces generada desde el gobierno. Es decir, rápido y furioso desde los norteamericanos. Sí, Iniciativa Mérida, los temas de las licitaciones en Pemex, en fin. Podemos ir tocando prácticamente cada aspecto de la vida pública. Hay corrupción, hay delincuencia de cuello blanco a la cual no se le castiga. Incluso los que generan la violencia de Estado tampoco. Históricamente también tenemos que contar. Yo recuerdo de niño, si ya habían pasado muchos años de ese asesinato, pero mi padre o los amigos de mi padre en los comentarios de café que hacían, señalaban, dice, bueno, con relación a Obregón, pues fue un asesinato, ellos lo vivieron, y entonces la misma gente preguntaba, bueno, ¿y quién mató a Obregón? Y en forma de decir, cállese la boca, amigo, no ande diciendo cosas, ¿no? Entonces, ese crimen también, y bueno, se entiende porque era una etapa revolucionaria,
era el paso pues de la tranquilización y de la institucionalización ya del gobierno. Entonces se entiende esa situación, el asesinato de Huitzilac por parte también del poderoso presidente Calles. Fue un grupo de políticos que los llevaron a Huitzilac y ahí los mataron cerca de Cuernavaca, de México, 35 kilómetros, una cosa así, y pues nada más las notas rojas en los periódicos. Pero para venirnos o para llegar a la actualidad, recordemos que en la familia de Carlos Salinas hubo cosas muy raras. Entre su propia familia, Raúl Salinas, su hermano, estuvo procesado por contrabando, por importación de leche contaminada de Irlanda, contaminada con radiactivos, ¿no? Con radioactividad, pues, y estuvo en la cárcel, tenía una fortuna de $100 millones, que para un político mexicano, para un administrador, para un trabajador, de un director de la CONASUPO, pues, ese era un capital enorme, y bueno, entra a la cárcel, sale, le regresan sus recursos económicos, pero alrededor de esa misma familia hay otras muertes, hay otros asesinatos, que además eran políticamente familiares con los Salinas. El caso de Francisco Ruiz Massieu. Francisco Ruiz Massieu fue gobernador del estado de Guanajuato. Yo tuve oportunidad de saludarlo, de conocerlo, de Guerrero, perdón. Yo tuve una invitación a Acapulco siendo presidente municipal, y me dijo uno de sus ayudantes ahí: oiga, el señor gobernador tiene interés en conocerlo. Y le dije, bueno, se lo agradezco, ahorita lo paso yo a saludar. Y pues no había la posibilidad porque los guaruras, etcétera, ¿no? Entonces fui alejándome de esa situación. Cuando llego a la cena que se ofrecía a todos los invitados, pues llegué tarde, me pongo en la parte más alejada, en una esquina, ahí con un grupo de panistas, y llega un agente del gobernador y me dice: Geo Maldonado, el gobernador tiene interés en saludarlo. Y ya me paré, y al pararme me dice: no, pero también su esposa. Le digo: hasta con la esposa. Bueno, pues qué lata, ¿no? Y llego yo, y la sorpresa es que había un lugar específico ahí, 2 lugares específicos en la mesa del gobernador. Entonces me tocó tratarlo, y ya pues tal vez la curiosidad de ser el presidente municipal del PRD, la capital, por primera vez en la República, pues llamaba la atención. Y bueno, él termina siendo asesinado. Lo asesinan en el Monumento a la Revolución, a media cuadra de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, o a una cuadra. ¿Quiénes fueron los asesinos intelectuales? El asesino supuestamente intelectual era un diputado federal. Ese diputado federal de repente se desapareció. Rocha, Manuel Muñoz Rocha. Se desapareció y no volvieron a saber de él, y hasta la fecha no sabe nada de él. Y todas estas situaciones, es decir, bueno, asesina a Francisco Ruiz Massieu. Luego hay un hermano de Francisco Ruiz Massieu que también aparece muerto, y otro hermano de Carlos Salinas que le pasa la misma situación. Entonces, cuando le afectan alrededor de la presidencia, y todos esos crímenes no son castigados, pero son crímenes, son crímenes menores. Aún con su importancia, son crímenes menores, porque se han hecho cosas en contra del país realmente muy graves, y no pasa nada. Sí, vamos, hay varios momentos en esta reseña histórica que hace, ingeniero. El tema de Acteal, yo creo que la comparación entre Acteal y la matanza de los Ixtiles en Guatemala es inmediata, a propósito del salinismo. Aguas Blancas. Sí, Aguas Blancas. ¿Le seguimos? Sí, es que la gente tiene que conocer. Nosotros no tenemos memoria histórica. En forma genérica, la gente no lee los periódicos, no busca ilustrarse, prefiere las novelas, las telenovelas, y eso es una distracción. Pero todos estos casos que han pasado en México y que son terribles,
pues los limoneros, es decir, hay muchas cosas que lo estamos comentando. Sí, hay muchas cosas que suceden y que la gente no sabe por qué, ¿no? Y entonces se vuelve apática. El programa anterior decíamos que hemos dejado de ser políticos o de hacer política, y eso va apartándonos de los puntos interesantes del país, y permitimos que la gente haga, o la gente que está en el mando haga lo que sea. Sí, bueno, hay varias cuestiones en este proceso. El periodo del salinismo tal vez sea uno de los más oscuros, pero las matanzas se siguen repitiendo. San Fernando, prácticamente desde la revolución a la fecha, no ha dejado de correr sangre en nuestra nación. En mayor o menor medida ha habido momentos en los cuales ha habido mayor tranquilidad social, pero México no ha podido todavía terminar de consolidar este respeto a la vida, que se ve muy bien reflejado en lo que están haciendo ahora en Guatemala, en donde hay una Premio Nobel de la Paz que responsablemente busca la manera de que sea castigado, y bueno, va a España y presenta una querella en contra de Ríos Montt. Rigoberta Menchú, ¿te refieres? Rigoberta Menchú, por supuesto, sí, indígena maya, que bueno, es sumamente sensible a esta matanza. El personaje en cuestión, Ríos Montt, sigue en la vida pública hasta 2012, y justo perdiendo el fuero le llega la denuncia y finalmente pues es sentenciado. Es de notarse que el equivalente a una coordinadora empresarial en Guatemala esté pidiendo la anulación del juicio, esté pidiendo que todo sea poder político y poder empresarial. Sí, pero juntos, defendiendo a Ríos Montt. Sí, a los 86 años de edad. ¿Cuál es la necesidad del sector empresarial? ¿Qué intereses o qué transformaciones estructurales se sentaron al interior de Guatemala, que la cadena de complicidades todavía le alcanza 30 años después al señor para ser protegido, prohijado por el sector empresarial? Es que son 4 generales, y el general que le da el golpe de estado a Ríos Montt también va en este paquete de los condes de ministros. Era el secretario de la defensa o el ministro de la defensa, él va también en este paquete. Entonces ellos sustentaron el poder aproximadamente 10, 15 años en Guatemala. Y no solamente eso, es decir, podremos nosotros hablar de esas situaciones, pero si regresamos un poquito al país, a una actualidad que a mí me parece asombrosa por increíble. Es decir, hay unos ferrocarriles que antes eran nuestros y que ahora no son nuestros, que se regalaron que pagaron por eso un precio ridículo, que solamente lo que había en almacén costaba, aparte de los derechos de vía, de las locomotoras, etcétera. Hay otro tren que va hasta la frontera con los Estados Unidos y que atraviesa Chiapas, llega a Veracruz, y en estos años en donde esas vías son transitadas, en donde le llaman la bestia al tren, en donde por la necesidad natural, pues sí, no creo que alguien que no tuviera necesidad, pues sale desde Honduras, desde Sudamérica, a hacer una travesía hasta los Estados Unidos de aventón, para ir a trabajar. Es decir, alguien debe estar loco, alguien que tuviera dinero que haga esa travesía. Es decir, gente humilde que va en busca de una mejoría para su familia, de un sustento adecuado para su familia. Entonces, a mí me parece increíble que en estas vías haya muertos, no haya asesinatos, haya saqueadores, y que la propia policía, el propio ejército, el propio gobierno de los estados por los que cruza la bestia, no hagan absolutamente nada por la protección de esa gente. Es decir, ¿qué será tan difícil que pueda hacerse? Digo, ya de plano, si no pueden, pues cuando menos que manden que suban a cada convoy, a cada vagón de ferrocarril, pues que suban a 2 policías. 2 policías no creo que traiga más de 100 o si trajera 100 vagones, serían 200 personas. 2 policías, 2 soldados que protejan a esa gente. Sale más barato que andar persiguiéndolos. Y entonces ya permitirían llegar allá. Ya el problema
si entran a Estados Unidos o no, pues que sea de los Estados Unidos, no tenemos por qué defender intereses ajenos. Entonces, ni siquiera eso podemos hacer. Sí, vamos, el tema de la doctrina Estrada, ¿no? Que, bueno, la política migracionista en este caso de Guatemala es clara. La desigualdad, la presión social allá es tal que impele a miles de guatemaltecos y de centroamericanos por extensión a buscar llegar al país del norte, porque los ingresos son 8 a 10 veces mayores que en sus países de origen, pero eso no escapa a la realidad que también se vive en Michoacán, a la realidad que se vive en Zacatecas, en Guanajuato, donde hay un Michoacán virtual. Datos de 2007 en todo dicen México. 4.100.000 michoacanos viviendo fuera de nuestra entidad, 2007. Ahorita yo creo que debemos estar ya par a par. Por cada michoacano presente en este territorio hay un michoacano virtual que ya está retiró en sus los Estados canicas de Unidos. la apuesta territorial. En ese tenor diríamos, pues bueno, lo que se hizo en Guatemala siente un precedente de tranquilidad y de paz social, mientras que en México todavía seguimos esperando que esos grandes delincuentes Yo se las pongo más barato. Lleguen a la cárcel, ¿no? Yo se Lleguen las a ser enjuiciados. Sí, y que lo que sucedió en Guatemala es el problema de las matanzas, eso originada por intereses económicos que se va a seguir dando y que se está replicando en México. A mí hace unos días bajé unos datos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que me parece muy interesante y que creo que es un foco rojo. Dice que el 40% de los conflictos que existen en este país el 40% son por agua. Estamos viendo, y lo estábamos comentando con el ingeniero, el problema que ya se tiene aquí en Morelia con la Jardines del Toreo. En Jardines del Toreo. Con la Coca-Cola Company. El 25% por tierras de cultivo. Y lo estamos viendo en otras partes del estado, los conflictos agrarios que se tienen. 15% áreas naturales. Vemos Cherán, vemos el bosque. 9% la loma. La loma. 6% entorno urbano. 4% zonas costeras y 1% contaminación. Y añaden a este documento que grandes problemas se avecinan sociales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán a raíz de la reforma educativa. Entonces, todos estos problemas y lo que se avecina de posibles conflictos pueden seguirse agravando para el caso de Michoacán y para el caso del país. El asunto es que hay crímenes en el país desde hace muchos años, sigue habiendo crímenes en el país de lesa humanidad que no se han castigado. Y que nosotros tenemos haciendo una comparación con Guatemala, nosotros tenemos un gobierno económicamente más fuerte, es decir, a pesar de la deuda enorme que tenemos, ¿no? De los capitales golondrinos que llegan y que ascienden, creo que ya 80,000 millones de dólares, no sé cuánto, y sigue sin castigarse a nadie. Lo que da, y no estamos hablando de los robos que se han realizado en contra del patrimonio nacional, es decir, no hemos hablado todavía de un detalle como fue el FOAPROA, que fue una deuda que paga el gobierno de la República, pero que no es del gobierno de la República, es un rescate financiero que hace el gobierno de la República hacia los banqueros, y que en este momento los banqueros, que entre paréntesis se manejan con banderas, iba a decir una majería, pero se manejan con banderas de Estados Unidos o de otro aspecto, y que se siguen tolerando. El pirataje moderno, ¿no? El pirata. Una violación, creo que ahora sí muy fuerte, ya la palabra lo dice, ¿no? De violación, que proviene por una violación muy fuerte a la Constitución política de la República Mexicana, fue el hecho de que fue tolerada por el propio gobierno, es decir, el propio gobierno federal toleró una violación fundamental a la Constitución política de la República Mexicana. La Constitución indica que ningún banco, ningún gobierno extranjero puede poseer ningún banco en el país. Y vemos que lo que fue el Banco Nacional de México se vendió a Citibank en una cantidad de 10,000, si no estoy equivocado, de 10,000 millones de dólares,
que 10,000 millones de dólares no pagaron impuestos, no pagaron absolutamente ningún impuesto, porque las transacciones entre las casas de bolsa son libres de impuestos, ¿no? ¿Sí? Para favorecer a quienes, al país, por manejos que se hacen comerciales aquí, yo creo que no trae ningún beneficio al país. Le trae beneficio a los que están en el país, que no es el país, que quede claro, y que se benefician porque no pagan impuestos, pero en perjuicio del propio gobierno, del propio país. Entonces, esa violación flagrante a la Constitución la promueve el propio gobierno de la República y no es castigado el titular del gobierno de la República. Sí, bueno, esa cuestión es grave porque ya lo hemos platicado mucho en este programa. ¿Hasta qué punto deben de dejar de derramar a su paso todos los recursos que ingresan a un país o que se generan para generar un mayor desarrollo social? El dinero que llegas a intercambiar o las transacciones que vienes a realizar a este país pues son libres de toda comisión. Nos acercamos un pasito a hacer las Islas Caimán, ¿no? El momento en el cual no generamos las condiciones, los aranceles, los impuestos necesarios para que el dinero entre, para que se hagan compraventas, para que ingresen productos de otros países en ocasiones a precios de dumping sin la debida protección a la economía y mucho menos pensando en recaudar impuestos para generar el desarrollo tan necesario. Podemos hablar de otros crímenes que vale la pena porque no sabemos, es decir, el grueso de la mayoría de los mexicanos no sabemos por qué pasa esto o ni siquiera si pasa. Ha habido una serie de muertos en los pozos carboníferos que están siendo expoliados en algunas partes de la República, fundamentalmente en los estados de Coahuila, del norte del país. Y ahí hay leyes reglamentarias en relación con las labores, con los trabajadores, que tampoco se atienden. Y en esos pozos criminales, pues ahí caen como si fueran trampas, y se acumula un minero muerto y otro minero muerto, y ahí se van acumulando. Y siguen los pozos abriéndose, y sigue habiendo muertos, y no hay una sola corrección para detener esta situación. ¿A quién habrá que castigar? Yo creo que a la Secretaría del Trabajo, que son los que tienen que generar las condiciones de empleo digno para las personas, porque no ha habido un solo caso de problemas con los mineros. Han sido un sinnúmero de casos, son continuos, son repetitivos y no mejoran las condiciones de trabajo de ellos. Entonces la culpa no la tiene, si el patrón lo permiten, es porque hay alguna autoridad que lo tolera, sí, ¿no? Sí, el asunto es que ya sabemos que las leyes están, cuando menos están bien hechas, se han realizado, pero no hay aplicación, y si no hay aplicación, alguien tiene que ser el culpable de que no haya esa aplicación, o se tiene que castigar a quien tolera que se violen sistemáticamente las leyes, pero en el país no lo hacemos. Es una constante. Sí, bueno, en este caso creo que Guatemala nos la deja alta, ¿no? ¿Quién puede generar un marco institucional más fuerte? Como bien lo comentaba el ingeniero, aquí hay una robusta economía aparentemente y no hay las condiciones al interior del gobierno. Hay un sistema de derecho confiable y objetivo, como lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, que permita tener esa garantía de que si te portas mal, tu acto tendrá consecuencias, y entre más sube la pirámide de ingreso, menos son castigados los seres humanos que delinquen. Sobre todo vamos al punto del perfil del reo en México. El reo en México tiene entre 20 y 30 años y es de clase pobre, a lo mucho estudió parcialmente la secundaria. Entonces este perfil difícilmente encaja con lo que se está comentando de Acteal, con lo que se comenta de Aguas Blancas, con la vida en Telapaca y con todo este tipo de cuestiones que se realizan, esos atropellos en prácticamente todos los sectores de la vida pública. Yo preguntaría, ¿hasta cuándo en nuestro país
país vendrá un verdadero marco de Estado de Derecho que lleve ante los tribunales a todos aquellos que se han enriquecido a costa de lo que sea, que han retirado enemigos en la vida política también a costa de lo que sea. ¿Cuándo se les va a juzgar? ¿Cuándo se va a hacer justicia por todos estos olvidados, por todos estos asesinados, por todos estos juzgados indebidamente en la historia de nuestro país, en la historia reciente? Ya ni siquiera tenemos que escarbar en el México más bronco. Al gobierno de Calles, ni nada, es decir, son actualidades que son lacerantes y que dejan mucho que desear. Acabas tú de mencionar un nombre, la Paca, la famosa Paca. Yo creo que poca gente en el país actualmente sabe quién fue la Paca. La vidente que buscaba. Sí, es amiga de Raúl Salinas y otra vez regresa una a la familia de estas Salinas que ha sido nefasta para el país, ¿no? No solamente por haber usurpado 6 años el poder y por haber quemado las boletas, que es otro crimen, es decir, ¿por qué quemar las boletas? ¿Por qué quemar las pruebas del crimen, ¿no? Es que es una constante de crímenes, de conflictos, de opacidad en México, ¿no? Pero eso también nos habla del debilitamiento que tiene la institución, de, como marcaba Eric, del no aplicamiento del Estado de Derecho. El marco jurídico ahí está. Si no lo aplicamos o no se aplica, pues bueno, vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir platicando mañana, pasado y en algunos años más de estas circunstancias. Nos quedan ya 3 minutos escasos para la terminación de este programa y si quisiéramos en forma muy particular invitar al auditorio que nos escucha a que nos mande sus comentarios. Para nosotros sería muy interesante el saber cómo escuchan, cómo ven este programa, alguna sugerencia y bueno, alguna inconformidad también por lo que podamos nosotros equivocadamente expresar. Creo que el público, los televidentes, porque no se le puede llamar de otra manera, así es, aunque sean telecomputenses, ¿no? Telecomputadorenses, que nos manden a Cambio de Michoacán pues sus opiniones al respecto, ¿no? El programa es Cambio en el Debate y Juan Luis Tovar y Eric Avilés, pues y en forma particular les vamos a agradecer sus observaciones. Pues un último comentario de 1 minuto cada uno. Por favor, Eric. No se vayan a pelear, ¿no? Porque si no, ya van 10 segundos y están peleándose. Sí. Mucha atención en esto que acabamos de comentar con lo del caso de Ríos Montt, porque en México están pintadas las cuestiones para políticos, expolíticos, empresarios, exempresarios, poder judicial, ejército, no hablemos ya ni siquiera de los líderes sindicales que ahorita están tan denostados por muchas razones. Considero que si no ponemos el mismo empeño desde la sociedad civil que se puso en Guatemala en denunciar la corrupción, en denunciar lo que está mal, jamás se va a salir de esto y podemos llegar a caer en lo que pasó hace 31 años en Guatemala, la constitución de guardias de autodefensa civil, es decir, Ríos Montt le entregó armas a la sociedad civil para defenderse, generó grupos de autodefensa. No sé si en Michoacán estemos viviendo con 31 años de retraso lo que una democracia tan civilizada y una economía tan grande como Guatemala ya padeció y ya está erradicando. De ese nivel es la situación que nos puede llegar a colocar como una entidad próspera o un estado fallido. Yo considero que sí, Guatemala en estos momentos nos pone un gran ejemplo para México, para Michoacán. México tiene que aplicar el Estado de Derecho, sin duda, si queremos mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos que aquí habitamos. Sí, yo creo que el gobierno de la República tendría o debería de tener un comportamiento que, como es natural en muchas partes, a los amigos, como en el caso de lo que indicaba Juárez, habría que darles la garantía de la amistad, la garantía del juicio, ¿no? O sea, a los amigos, honor, favor y justicia, pero a los que infrinjan descaradamente y roben las leyes y violen las constituciones, pues la estricta aplicación de las normas jurídicas. Y con eso, queridos
oyentes, pues nos estamos retirando, agradeciendo a las niñas hermosas de cabina que nos cortan y que nos adelantan el reloj rápidamente por la ayuda que nos dan para hacer esta transmisión. Muchísimas gracias a todos.